un tema que he titulado "Y recibiréis poder". Voy a invitarle que abra sus Biblias en Hechos capítulo 1 y vamos a estar leyendo el verso 4 al 8. Invitamos a todos aquellos que se conectan a través de la red social, hermano, busque su Biblia y vea allí la porción que vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 1, del verso 4 al 8. Los Hechos de los Apóstoles fue un libro que escribió Lucas después que él termina de escribir su evangelio. Continúa escribiendo acerca de los hechos que había sucedido en aquel tiempo de los apóstoles, y aquí encontramos esta porción. ¿La tienen ahí, hermanos? Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que tu palabra es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que pueda darnos a conocer las verdades reveladas, Señor, en ella, para que nosotros pudiéramos conocer esta verdad que nos hace libre, que nos hace crecer y entender tu propósito, Señor, y la razón por la cual tú derramaste el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos sintonizan a través de una red social, sea ese Espíritu, Señor, que traiga ese poder que nos ayuda a ser testigos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y recibiréis poder. Y a lo mejor, pues la mayoría de nosotros hemos pedido al Señor el poder de lo alto y pensamos que ese poder nos va a ayudar a poder tener autoridad o a poder hacer algo extraordinario. Y sin duda el Espíritu Santo lo puede hacer, pero en esta porción específicamente de la que estamos hablando, Jesús, después que él había padecido y había ido a la muerte en la cruz, pero que había resucitado al tercer día, se le apareció a los discípulos por 40 días. Y en esos 40 días él continuó hablándoles del reino, discipulándoles, enseñándoles qué era lo que iba a suceder. Dentro de esas enseñanzas, él les da esta ordenanza y le dice que esperen en Jerusalén y que no se vayan de allí hasta que reciban poder de lo alto. Y era la promesa del Padre que los había mencionado todos los profetas anteriores, e incluso el mismo Jesús había hablado de esta promesa, que era el derramamiento del Espíritu Santo, tal como nosotros lo miramos y lo conocemos en el capítulo 2 de este mismo libro, donde vemos ese derramamiento por primera vez a la iglesia, lo que nosotros conocemos como el fenómeno espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo, que sucedió allí en Jerusalén y que conocemos nosotros que sucedió en la fiesta de Pentecostés.
aunque los apóstoles habían recibido un poder de parte de Dios para poder hacer milagros cuando andaban con Él, pero este pasaje específicamente, cuando habla el poder del Espíritu Santo, se refiere especialmente al valor y a la capacidad de testificar. Para eso era que iban a recibir poder. Vaya conmigo ahí al verso 8 y leámoslo detenidamente, lo que dice allí. Usted sabe que los discípulos estaban esperando que Jesús restableciera el reino, pero en su manera de asimilar, ellos pensaban que iba a restaurar a Israel, que iban a tener poder ellos para gobernar. Y por eso es que la pregunta, cuando usted ve que ellos le hacen la pregunta de que si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, ellos hacían con razón esa pregunta, hermano, porque anteriormente Jesús le había dicho que Él venía a restablecer el reino, pero Él le hablaba del reino celestial. Pero ellos creían que Jesús los iba a librar del yugo romano, del imperio romano que ellos tenían. Por eso cuando Él les dice, y recibiréis poder, ellos pensaban, oh, vamos a ser liberados. Pero mire el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos comenzaban a preguntarle a Él otras cosas y quizás nosotros lo mismo ahora nos hacemos cuando queremos recibir el poder de Dios, del Espíritu Santo. Quizás no lo queremos para el propósito para el cual el Señor nos da ese poder. Algunos quieren indagar de lo que va a pasar en el futuro y están preocupados, hermano, por tener una sabiduría que les revele qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a acontecer. Y muchos se preocupan y andan en investigaciones o hacen a veces presunciones por lo que ven de lo que va a pasar en el futuro y tratan de asustar a la gente. Más el poder del Espíritu Santo, hermano, es dado para que nosotros conozcamos lo que sucedió en la cruz del Calvario y qué valor le debemos de dar y testificar de eso que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Para eso vino el Espíritu Santo. Dice la palabra testigo usada aquí en esta porción específicamente es traducida de un vocablo griego la palabra es martus, es la palabra griega, de allí tradujeron esta palabra testigo, que al traducir esta palabra griega en nuestro idioma castellano quiere decir mártir. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos que recibirían poder para ser un mártir de Él, un testigo de Él. Y este poder del Espíritu Santo llegó a los discípulos en ese tiempo de Pentecostés para hacerlos a ellos fieles testigos de Cristo. Por eso los 11 discípulos que estaban allí, que recibieron ese poder, estuvieron dispuestos a ofrecer su vida y ser mártir o ser testigo de lo que Cristo había hecho, y estaban convencidos que Él era el Mesías que había venido para salvar al mundo de pecado. Y fue ese poder del Espíritu Santo que a ellos los llevó a ser ese tipo de testigo que estaba dispuesto aún a ofrecer su vida por esa verdad que ellos conocían. Los discípulos, hermanos, no fueron mártires porque murieron. Ellos murieron por ser mártires. ¿Entiende el concepto? O sea, que ellos murieron porque estaban dispuestos a testificar de la verdad que habían recibido. A veces nosotros llamamos y pensamos, oh, fue mártir porque murió. Pero realmente ellos mueren por haber sido ya mártir, haber conocido a Dios y ser testigo. Y ese es el poder que el Espíritu Santo da a aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro
Salvador. Aquí en este caso, en Pentecostés, por primera vez se hace esta manifestación del Espíritu Santo, porque Cristo todavía estaba con ellos, pero Él ascendió. Por eso Él dice, no se vayan de allí, esperen. Cuando Cristo asciende al cielo, entonces el Espíritu Santo es derramado. Y como ya se derramó, cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y lo sella. Como hemos hablado en otras ocasiones, la labor del Espíritu Santo, Él viene, convence de pecado, sella, nos santifica, nos guía y nos capacita para poder hacer la obra del Señor. En este caso, aquí a Él los capacita de valor y les da esta capacidad de poder ser testigo. Y ese mismo poder es el que viene a nosotros, y nosotros tenemos esa oportunidad de recibir ese poder para poder ser testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo? Es aquel que corrobora o puede ratificar lo que ha visto con sus propios ojos o ha oído o conocido en cualquier otra forma. Un testigo es aquel que proclama lo que cree. O sea, lo da a conocer. Y no solamente lo proclama, sino que también lo vive porque lo cree. Y eso es lo que sucedió en los apóstoles y lo que debe suceder en cada uno de los hijos de Dios que ha recibido al Espíritu Santo cuando ha aceptado al Señor. Porque ese Espíritu nos da esa capacidad de poder ser testigos de Él. Y a lo mejor usted me va a decir, sí, pero nosotros no vimos a Cristo. Pero es el Espíritu, hermano, que viene a nosotros, el que nos da ese testimonio de ese Mesías, del Cristo que vino a morir por nosotros. Eso es lo que escribe el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 15, verso 26. Él dice esto, hablando del Espíritu Santo. Él dice, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu que Dios pone en mi corazón me da a conocer de esta verdad, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y ese es el evangelio que predicamos. Esas son las buenas nuevas, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que por el sacrificio derramado en la cruz del Calvario, ahora yo puedo tener perdón de pecado, puedo tener justificación, puedo tener redención y puedo tener la esperanza de la vida eterna. ¿Quién me da a conocer eso? El Espíritu Santo. Por el poder que Él pone en mi vida, puedo testificar, y yo soy testigo de eso, de lo que Cristo hizo en mí. Por eso cada domingo, cada vez que tengo la oportunidad, hablo de que Cristo cambia, hermano, que Cristo es la solución, que Cristo es el único que puede darnos ese poder por el Espíritu Santo para poder tener una fe firme en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Quién me dio a conocer eso? El poder del Espíritu Santo. Ese poder que hizo cambiar mi manera de pensar, hizo cambiar mi estructura total. Yo se los he dicho muchas veces, se los sigo diciendo, que yo no estaba capacitado para poder estar aquí enfrente. Pero hay algo que vino a mí, ese espíritu de poder que no me deja estar callado, que me dice, tienes que decir que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto porque hay una vida que salvar. Ese es ser testigo de Cristo. Y es el Espíritu, hermano, que nos revela. Y eso está para todo aquel que ha aceptado al Señor. Si en verdad ha habido una conversión. Yo hablaba de esto la semana pasada. Porque cuando no hay una conversión total, el Espíritu no llega a ti. Porque hay una reserva en ti que está allí. Oh, eso sí, eso no. Creo que algunas cosas, esto no lo acepto. Esto sí, esto no.
Pero cuando hay una entrega total a Él, tú dices, yo le creo, el Espíritu Santo viene y te da un convencimiento, hermano. No importa cuánto argumento se levante contra el conocimiento de Dios, tú sabes que Cristo hizo algo en ti que te cambió, y digo, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, Cristo es el único que puede quitar tu pecado, Cristo es el único que puede salvarte, que no hay otro, hermano, por mucho que le busque, porque el Espíritu me lo ha testificado, me lo ha dado de conocer. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu da un poder. Y eso es lo que dice el 8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuántos han aceptado al Señor? Usted tiene ese Espíritu que da poder. ¿Para qué? Para testificar de Cristo, porque Él te lo va a revelar. El escritor de Romanos, en el capítulo 8, verso 9, dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, porque cuando aceptamos al Señor morimos al viejo hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice, sino según el Espíritu, como Él espera que nosotros andemos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque solamente cuando hay una verdadera conversión es que nosotros decidimos andar en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Continúa ahí en Romanos 8:9. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso cuando la persona no tiene la capacidad de cambiar, que no tiene la capacidad de creer en lo que Cristo ha hecho y que está dudando, es porque todavía el Espíritu no está en su corazón. Y no está porque no ha hecho una verdadera conversión. Usted puede estar en una congregación donde predican la palabra de Dios, pero la conversión es individual. Es una decisión donde tú rindes tu voluntad totalmente a Cristo y el Espíritu viene a tu vida y te cambia, te transforma totalmente tu manera de pensar, tu manera de ser, todo totalmente, y vives conforme al Espíritu de Dios. Entonces es que el Espíritu vive en nosotros. Porque ahí dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo nos da ese poder, hermano, para testificar. Porque Él proporciona en nosotros algunas cosas, y vamos a ver aquí lo que el Espíritu hace, para que nosotros podamos saber si estas cosas han hecho un efecto en nuestra vida después que hemos aceptado al Señor, y si no, debe haber una convicción. Yo estoy insistiendo en esto, ¿sabe por qué? La palabra del Señor me dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces uno no mira el resultado de una conversión, es porque quizás realmente no ha habido una intervención del Espíritu Santo, o ese poder que da el Espíritu para transformar. Primero, hermano, esto es lo que proporciona ese poder. Dice, poder para un cambio interno. Es decir, que ese cambio que sucede no es nomás lo externo, no es nomás que ahora me he visto como un cristiano, ahora camino como un cristiano, sino tiene que haber un poder que te hace cambiar totalmente tu ser, es decir, nacer de nuevo, algo que debe producir ese poder en nosotros. Y ahí tenemos las citas bíblicas de 2 de Timoteo. Usted la puede anotar, pero dice así en el capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En algunas traducciones dice de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que viene en nosotros nos capacita para poder cambiar, hermano, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Todas las actitudes que hay en nosotros, Él se encarga de convencernos de esa verdad y de santificarnos de tal manera que nosotros estemos dispuestos a vivir lo que creemos sin temor al que dirán.
Por muchas personas que han aceptado al Señor, cuando le preguntan, ¿y tú eres cristiano? Cuando está en medio de un grupo de inconversos, la piensa. Sí voy a la iglesia, pero de vez en cuando. Pero cuando está entre cristianos y le pregunta, ¿tú eres cristiano? Gloria a Dios, aleluya. Eso es vivir por circunstancia y no por convicción, hermano. Cuando tú vives por convicción, es decir, tú crees en lo que Cristo ha hecho, has experimentado la transformación de tu vida, que te ha cambiado, eres mal hablado, ahora habla con salmos, con himnos. Porque el Espíritu hizo algo en ti. Tú no te avergüenzas, hermano, y puedes decir, sí creo que Cristo transforma, que el poder de su Espíritu tiene para cambiarme mi estructura de manera de pensar, que antes no pensaba así, antes no tenía compasión por los pobres, antes ignoraba a alguien que estaba sufriendo, pero ahora lo que Cristo ha puesto en mí hace algo diferente, porque Dios ha dado ese poder, hermano. Que antes estaba atado a los vicios, que antes caía fácilmente al pecado, mas ahora el poder del Espíritu me ha dado dominio propio, quiere decir control de ti mismo, que aunque el pecado esté allí invitándome a través de la tentación, tú tienes el poder para poder decir no, sea a través de la vista, sea a través de los oídos, de cualquier sentido donde venga la tentación, tú vas a tener esa capacidad para poder decir no. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué dice? ¿Usted lo cree eso, hermano? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que no importa cuánto el diablo quiera atacarnos, cuánto dardo quiera lanzarnos, hay un poder que Dios ha dado en nosotros, el poder del Espíritu Santo, que me capacita para poder resistir al diablo, y él tiene que huir, no por lo que yo soy, sino por el poder que hay en mí, el poder del Espíritu Santo que me dice no y no, porque yo he sido apartado para Cristo. Y ese está en todo aquel que ha creído en el Señor. ¿No lo has experimentado? Pregúntate si el Espíritu está en tu vida. Porque esta es decisión propia. Esta es decisión. A veces el Espíritu quiere hacer algo en ti y está en ti, pero tu voluntad decide. Porque hay cosas que tú puedes hacerla y tener el control de ellas. El Espíritu te da ese poder cuando tú estás luchando por algo y no lo alcanzas con tu fuerza. Entonces viene el Espíritu y te ayuda, hermano. Pero si usted dice, está en una tentación y usted va, no, yo solo lo voy a hacer esta vez, el Espíritu no le va a ayudar allí, hermano, porque usted está decidiendo por su voluntad hacerlo. El Espíritu le va a ayudar cuando usted dice, no lo quiero hacer, no, y mira que más el ataque. Entonces viene el Espíritu y te da fortaleza, te da fuerza y te saca de allí. Porque tú necesitas la ayuda. Pero cuando ni siquiera lo invitas a que te ayude, o sea, no espere que el Espíritu va a hacer todo. Hay capacidad que hay en nosotros, que Dios nos ha dado ya. Y es el dominio propio. Yo he oído a muchos cristianos decir, hermano, es que el diablo me trae. Y yo siempre es la misma respuesta. Si tú has sido investido por el poder del Espíritu Santo, el diablo no te puede traer, porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No hay nada que el enemigo pueda hacer para poderte hacer desistir de aquello que Dios ha logrado en ti y en mí. Sacarlo de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, el pecado para nosotros, no que no vamos a fallar algún día, pero ya el pecado, nosotros no nos gozamos en el pecado. Y más bien cuando sucede el pecado, ese espíritu que habita en nosotros nos va a hacer sentir mal. Te va a hacer sentir mal.
No vas a estar tranquilo, aunque nadie lo sepa, tú lo sabes y el Espíritu lo hace. Y ese Espíritu que está en ti va a estar constantemente diciéndote allí, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque ese Espíritu está con ese propósito. Porque Él vino para podernos santificar, apartarnos para Dios. Mientras el pecado está allí, nosotros nos estamos alejando de Dios. Cuando huimos del pecado, nos estamos acercando a Dios. Es el proceso de santificación y el Espíritu nos ayuda a que nosotros podamos hacer eso. Él se encarga de convencer de la verdad y santificarnos de la manera que estemos dispuestos a vivir lo que creemos, sin temor al que dirán, porque cuando hemos experimentado el cambio que ha hecho en nuestra vida, entonces nosotros vamos a estar dispuestos a poder obrar en este poder. Y esta es la segunda parte. El poder de ese Espíritu nos ayuda a que nosotros proclamar el Evangelio y las buenas nuevas. Hermano, ¿a cuánto le ha dado pena hablar de Cristo cuando le han dado la oportunidad? Que de repente diga, aquí no. Eso solo se hace en la iglesia. Pero sabe que el poder del Espíritu Santo, hermano, cuando conocemos la dimensión que tiene y lo que el mensaje de la palabra hace en el que oye, no nos podemos callar. No podemos decirle aunque la gente se moleste. Estaba echando gas ahí en la Arco que está ahí en la Firestone y la Easter. Y llega una señora con su Benz parqueada allí y dice, ¿sabe qué? ¿Me puede dar para un galón de gas? Le digo, no ando cambio, no ando efectivo. No importa, dice, la máquina agarra tarjeta. Entonces yo dije, bueno, es cierto, ¿verdad? Si hay deseo en mi corazón de ayudarle, hay formas como hacerlo. Entonces yo le dije, ¿tú conoces de Dios? Dice, de vez en cuando voy a la iglesia. Le digo, te lo voy a poner a gas, pero ¿me dejas decirte algo? Sí, tú sabes que Cristo vino para salvar lo que se había perdido y que tú y yo estábamos ahí en esa lista, que tú eres una de ellas. ¿Te has beneficiado tú de eso? ¿Sí me le va a echar gas? Sí te le voy a poner. Pero ¿me escucha lo que te estoy diciendo? Sí, mira, la vida es corta. A lo mejor tú estás preocupada ahorita para dónde va a llegar tu carro con el galón de gas. Pero no te has preocupado que hay una eternidad y que hay una decisión que tú tienes que hacer por tu vida y que nadie más la puede hacer por ti. Porque una vez tú mueras, es de lo que tú hayas decidido acá. Piénsalo. Y le puse el galón de gas y se fue. ¿Qué va a hacer ella? Dice la Biblia que la palabra no regresa vacía. Porque sabemos, hermano, lo que el poder de la palabra tiene. Ayer veníamos de Costco, tuvimos que, usted sabe que escasos están los huevos ahora. En los Costco ahora solo te venden por paquetotes así. Fuimos al de aquí de la Telegraph. No, hombre, si había el paquetote de como 15 docenas. Tuvimos que pasar al Food for Less. Estando allí, pues como traemos las cosas de Costco, mi esposa fue, mientras estaba allí, llega un señor y me dice, necesito cambio, me da pena andar pidiendo, pero no tengo nada que comer. Entonces yo bajo el vidrio y me dice, ¿sabe qué? Le recomiendo, me dice, que lea la Biblia, que la lea con su familia. Yo quise jugar con Dios y perdí mi vista y mire cómo ando. Yo le dije, ¿sabes qué? Gracias por el consejo, yo soy pastor. Y cuando yo le dije eso, el hombre se puso a llorar. Le dice, no llores porque tú conoces la verdad. La Biblia es el manual que Dios ha dejado para que nosotros podamos servirle. Y tú te has dado cuenta que has fallado. Pero Dios está con los brazos abiertos esperándote allí.
El hombre no me quería agarrar el cambio que yo andaba, tampoco andaba tan bien efectivo, pero en mi troca andaba unas monedas. Y yo dice, agárralo, eso es lo que tengo, es lo que te doy, pero yo sé que hay algo más que el Señor quiere hacer en tu vida. Todavía hay esperanza porque todavía tú conoces y tienes temor de Dios. Y eso es lo que hago yo todos los días, sé que escúchame. Y ya comencé a administrarlo allí. Entonces, en todo tiempo, hermano, la gente anda con hambre de conocer de Dios. Por eso el apóstol Pablo, mira lo que dice allí en Romanos 1:16, hablando de ese poder, hermano. Porque ese poder es el que te hace hablar. Si tú sientes que no tienes o te da pena o algo, pregúntate si ha hecho una labor el poder del Espíritu Santo. Porque ese no nos deja estar callados. En cualquier conversación, hay veces estamos hablando con personas y comienza a hablar de fútbol o a veces de política. Ahora más que todo, cuando hablas del Salvador y sos salvadoreño, hay personas que solo de política quieren hablar. Pero yo allí, en cuanto me ponen, dan una oportunidad, hermano, yo no dejo de proclamar que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Porque esto, independientemente de lo bueno que estén haciendo los hombres aquí en la tierra, esto va a pasar. Es efímero, mañana se va a cambiar, pero hay algo que es eterno y es la vida que Dios nos ha dado a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que había conocido Pablo, y por eso que dice él allí en el verso 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, por lo que creemos, hermano. Por esa fe, ¿en qué está arraigada lo que tú crees? Porque lo que tú crees y donde estás aferrado, eso es lo que vas a vivir. Personas que no obedecen la voluntad de Dios es porque no han creído en el evangelio. Lo conocen, pero no lo creen. Porque cuando yo lo creo, lo vivo, lo transmito, lo doy a conocer porque me ha beneficiado y sé que es lo que hace en el corazón del hombre. Porque por muy arrogante que sea, por muy valiente que tenga o por lo que sea, cuando viene el poder del Espíritu Santo y te impacta, te derriba y te hace una nueva criatura, que estás dispuesto a levantar tus manos sin avergonzarte y decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando me acuerdo, hermano, de la promesa que tengo de parte de Dios, de que un día estaré con Él, entonces es que me impulsa a poder hablar de las buenas nuevas de salvación, porque sé lo que eso produce en mi vida y en mi corazón. Nosotros no fuimos llamados a pelear con la gente que no cree, hermano. Porque a veces el cristiano evangélico se arma tremendas peleas con aquellos que no creen. Pero nosotros fuimos llamados a ser testigos. Y el poder del Espíritu Santo está para capacitarnos a ser nosotros testigos, de tal manera que estemos dispuestos aún a ofrendar nuestra vida por la causa de esa verdad, que no importa si la aceptó o no, sigo diciendo, Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto. Aunque no le guste, lo va a oír, lo va a continuar oyendo, porque es la única verdad que me ha transformado, es la única verdad que me ha hecho conocer esa verdad, y que vivo confiado que un día yo no estaré aquí predicando, pero estaré en la presencia del Señor por la eternidad, y espero verlos allá, hermano. Somos testigos de lo sucedido en la cruz del Calvario. No lo vimos con nuestros ojos, pero el Espíritu me dio a conocer esa verdad. De tal manera que la puedo ver y experimentar
tan real en mi vida desde el momento cuando me entregué totalmente al Señor. Sentir que el poder de ese amor me purificó, me limpió y me lavó de todos mis pecados. Algunos podemos contar una experiencia de decir: me siento livianito, quisiera estar en la iglesia, porque lo que había sucedido es que habíamos sido limpios, purificados por el poder de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso me hace testificar con seguridad lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Allí Jesús sanó todas nuestras enfermedades, llevó allí toda nuestra maldad, fue cargada sobre él, quitó de en medio el pecado que nos estorbaba para poder llegar a la presencia del Creador de los cielos y la tierra. Imagínense que usted y yo ahora tenemos la oportunidad, en el momento que querramos, hermanos, poder llegar ante la presencia del Señor, porque alguien abrió el velo de arriba abajo cuando Él expiró y dijo: consumado es. Es decir, la puerta se ha abierto. Ahora tú y yo podemos llegarle al Padre y decirle: Padre, necesito esto. Y qué bien se siente cuando el Padre que está allá dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que necesitemos. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas de Él? Él está allí para dártelo en el momento que tú se lo pidas, hermano. Por eso es que no me avergüenzo del evangelio. Por eso es que te estoy predicando aquí. A lo mejor usted me está diciendo: hermano, que tanta gritazón tiene. Es que mi corazón, hermano, arde para poder dar a conocer lo que Cristo ha hecho en mí. Hay algo que no se compra con dinero. Hay algo que no lo venden en la tienda de la esquina. Hay algo que solamente viene por aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando viene ese Espíritu sobre mí, me transforma y me hace dar a conocer las verdades reveladas en la palabra de Dios. Y eso es que hay una esperanza para ti y para mí. Mañana no estaré aquí, mañana es incierto, pero tengo una seguridad que Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, yo también esté para una eternidad. Por eso le alabo, por eso bendigo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio, y de eso Él nos ha hecho testigos y nos ha dado un poder para nosotros anunciarlo. Si alguno no lo quiere, pues eso está en cada uno de nosotros. Pero si tú buscas de Dios, Él nos ha dotado de ese poder. Si tú crees que hay cosas que no has podido lograr en el cambio en tu forma de vivir, de accionar, permítele al Espíritu. A lo mejor lo has dejado a un lado y estás luchando por tus propias fuerzas. El Espíritu fue dejado como un ayudador, como un consolador, como un guiador, para poder hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, teniendo esa certeza de que Él se encarga de todo. Yo sé, algunos a lo mejor estar diciendo: hermano, usted no padece de nada. No, de todo. Pero tengo la confianza en aquel que me compró a precio de sangre, que en el momento que yo necesito, mientras estoy aquí, Él me va a poder dar lo necesario para hacer la labor que Él me ha encomendado. Cuando yo termine la labor acá, hermano, glorifique a Dios y lo espero allá en el lugar que Dios está preparando para que donde Él esté también nosotros estemos. Pero mientras estoy acá, yo sé que Él se va a encargar. Debo hacer lo mejor que está en mi capacidad. No les puedo estar reclamando a Dios porque le pongo 3 cucharadas de azúcar cuando yo sé que me hace daño el azúcar. Tengo que cuidarme. Tengo que decirle: Señor, ayúdame. Porque lo dulcito está bueno, hermano. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor me dice en su palabra que nuestra alma, espíritu y cuerpo se guarden irreprensible para la venida del Señor. Es mi responsabilidad en la subida. ¿Quién nos va a ayudar? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar ese poder, hermano.
buscarlo. Y no es que el Espíritu va a estar allí poniendo algo donde no haya espacio. ¿Sabe cómo nosotros recibimos ese poder? Cuando le damos más espacio al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo quiere decir que entre más conozco de Dios, más te llena de Él. Pero si no conozco la palabra de Dios, ahí va a andar con sus propios conceptos, con sus propios argumentos, diciendo yo creo que eso está bien. Y pensamos que porque nosotros decimos que está bien, Dios lo tiene que aceptar. Equivocado, hermano. Dios solo va a aceptar su verdad. Y Él ha dado un manual para que nosotros nos podamos conducir de acuerdo a ese manual. Y entonces sí, reclámele a Dios. Cuando usted le ha abierto todo su corazón y le dice, aquí Señor hay espacio para que tú me llenes, y va a ver el tremendo poder de lo que el Espíritu Santo puede hacer, hermano. Está falto de sabiduría, pídasela a Él. Está débil espiritualmente, permita que el Espíritu lo llene, lo toque de ese poder, porque eso es lo que hace. Cuando nosotros hemos recibido ese poder, hemos creído en esa verdad y hemos sido transformados internamente, se va a reflejar en nuestro interior y vamos a quererlo dar a conocer. Y además nos da ese poder para poder llevar a otros a que conozcan de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo, lo que él entendió. Todo lo que hemos leído ve que son lecturas de cartas del apóstol Pablo. Primero hablándole a los romanos, luego encontramos allí la otra a Timoteo y aquí esta última a los corintios. Dice ahí en el capítulo 2 de la primera carta a los corintios, el verso, y quiero leerlo todo para que podamos entender el contexto del punto de ser testigos para poder llevar a otros a Cristo. Mire cómo lo hizo Pablo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Es decir, él fue a testificar, a dar a conocer lo que Dios había hecho en su corazón. Por eso es que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, él les contaba lo que la obra redentora que él había hecho en la cruz del Calvario. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Mire, él reconoce que no por su propia fuerza, porque nada somos sin el poder de Dios. Él dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mis predicaciones fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Es no venir a decir, hermano, aquí que yo, no, es que aquí el poder del Espíritu que opera en nosotros nos hace transformar de tal manera que con nuestra manera de vivir, de ese cambio que ha habido interno por el poder del Espíritu Santo, damos a conocer externamente a aquellos que no conocen de Dios la transformación que Dios ha hecho por el poder del Espíritu Santo. Y debe haber una evidencia, hermano. Si alguien conoce o te conoció antes de conocer a Dios, de que conociste a Dios y te conoce después y te ve después, tiene que haber una evidencia. Si no la ha habido, entonces preocúpese. Preocúpese, hermano. Porque a lo mejor se está engañando a usted mismo. Está pretendiendo decir que es alguien cuando quizás todavía no ha surgido una conversión. Porque cuando ese poder ha actuado internamente, va a haber un resultado exterior.
Va a haber una transformación y va a haber ese deseo, esa motivación de querer dar a conocer a los demás de las buenas nuevas. Y cuando eso sucede, entonces Él nos da gracia, gracia y sabiduría de lo alto. No necesita tener preparación académica para poder dar a conocer lo que Cristo ha hecho, sino que la gracia y el poder del Espíritu Santo te equipa de tal manera que cuando hablas, tus palabras vienen de lo alto porque conoces la palabra de Dios. Vas a testificar, es decir, testificar es hablar y corroborar algo que hemos experimentado. Cuando la persona le dices que Cristo cambia y Él ha visto el cambio en ti, no hay mucho que decir, porque la evidencia respalda las pocas palabras que nosotros podamos decir y así otros pueden venir al conocimiento de Dios. ¿Quién hace eso? El poder del Espíritu Santo. Si tú has recibido este poder del Espíritu Santo, debe preguntarse si realmente ha operado el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que te capacita para poder cambiar prácticas, costumbres, actitudes y acciones de tu vida pasada. Nadie se puede excusar después que ha nacido de nuevo el poder decir es que así yo soy. Porque usted era. Pero si sigue siendo es porque todavía Él no ha venido, no le ha dado espacio. Porque el ser redimido, transformado, convertido, no es asociarse a una congregación, a un grupo de personas. Es rendir su corazón totalmente a Dios. Y entonces cuando tú lo rindes, el Espíritu Santo viene y te sella. Pone una marca y dice, este es mío, porque realmente Él mira el corazón. ¿Usted ha leído eso que dice que Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida? Si mi corazón no ha sido transformado, usted va a seguir con sus mismos modismos, va a seguir con sus mismas actitudes, va a seguir con sus mismos patrones de conducta destructivos, pero puede decir soy cristiano, porque usted lo puede decir. Pero el Espíritu hace una obra en aquel que realmente ha entregado su vida. Entonces cambiará totalmente su vida y aquellas cosas que a Dios no le agradan, también usted las va a sentir que le rechazan. Por eso cuando el Señor oraba por los discípulos, dice, te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros nos desenvolvemos en un mundo que está afectado por el pecado. Pero nuestro testimonio, nuestra fe debe alumbrar al que está en la oscuridad. Y no solamente el creer en la acción de este poder, sino que lo hemos experimentado. Que tú digas, sí, he experimentado, yo me conozco, quién era yo antes de conocer a Cristo. Y puedo verme ahora, como decía Pablo, no que lo haya alcanzado todo, pero prosigo para poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Tú y yo fuimos alcanzados para vida eterna. Pero debe haber procurar en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que hablamos, testificamos y no nos avergonzamos del Evangelio para poder nosotros declarar. Porque esa es la razón que nos impulsa a proclamar esta verdad que con certeza y sin temor, como testigos fieles del Evangelio, damos a conocer esa verdad.
¿Qué nos puede ayudar a hacer eso, hermano? El poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega hasta que la persona se convierte completamente. Una vez te convierte, entonces tú tienes el poder y vas a ver la diferencia. Está en nosotros. Si quieres el poder de Dios, ya fue dado desde los inicios, allá en Pentecostés por primera vez, pero después ya cada vez que alguien se rinde al Señor, el Espíritu Santo viene para darnos ese poder, de poder cambiar nuestro interior, de no avergonzarlos del Evangelio y poder impactar a aquellos que no conocen de Dios. Vamos a ponernos de pie.